La familia lingüística quechua. La familia lingüística quechua se extiende desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. Dentro de este territorio abarca unos 6 países, de los cuales son Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Se sostiene de que el quechua del Cusco es la lengua materna de todos los quechua hablantes. También el quechua es una familia lingüística con una variedad de idiomas, muchos de los cuales tienen dialectos dentro de la región geográfica donde se habla. Variedades del quechua habladas en el Perú. Se dividen en 2 grupos. En el primer grupo están Ambopasco, Chiquián, Conchucos, Corongo, Guayaga, Guamalíes, Guaylas, Junín, Margos, Paracaos, Pachiteas, Sihuas, Huamca. En el grupo 2A se encuentran Cajamarca, Chachapoyas, Lambayeque. En el grupo 2B, Napo, Pastaza, San Martín, Santa Rocino, Tigre. Y por último, en el grupo 2C se encuentran Apurímac, Ayacucho, Cusco, Collao y La Unión. Existen 2 enfoques. En el primero tenemos: en tus palabras no nos hacen doler la cabeza. Este primer enfoque se refiere más que todo a los quechuas de Cajamarca. Me refiero a los quechua hablantes que se sentían discriminados socialmente por creer que el habla que ellos utilizaban era inferior al castellano. Esto más que todo se abarcaba en el ámbito de todo lo que son creencias y religiones, ya que la mayor cantidad de escrituras, cantos y sermones no se encontraban en su lengua materna, más bien sino en el castellano. Puedo resumir este enfoque en una frase, la cual es: cuando la gente escucha palabras en su lengua materna, siente que el mensaje llega a sus corazones y que realmente les habla. Como segundo enfoque, que también es muy importante, tenemos creencias de los quechuas sobre el más allá. Más que todo se refieren a los quechua hablantes que son de la provincia de Huauri, en el departamento de Ancash. Tienen creencias sintéticas y muy interesantes del más allá. Creen que después de fallecer van a ir a edificar torres y sembrar flores para toda la eternidad. Hoy les hablaré sobre el quechua en el Cusco Collao. Tiene una población de 1.500.000 habitantes y se ubica en el departamento de Cusco, Puno y Arequipa. El prestigio de este quechua es debido a la gloria histórica que tiene el Imperio Incaico, ya que tuvo como su capital. En muchos de los pueblos y comunidades, la celebración de la fiesta patronal es el acontecimiento más importante del año, y el Instituto Lingüístico del Verano, ILB, el cual se encarga de la investigación de las culturas y lenguas del Perú, realiza tareas de reelaboración, promoción y uso del quechua. Lambayeque tiene una población de 20.000 habitantes y se ubica en el departamento de Lambayeque. Los quechuas de Lambayeque son campesinos que se dedican a la agricultura. Siembran maíz, trigo, alberjas, habas, papas y otros tubérculos andinos como el oyuco. Son muy religiosos dentro de la estructura tradicional, lo cual combina creencias y ritos animistas y católicos. Los quechuas de Lambayeque han mantenido su lengua y su cultura. El norte de Junín tiene una población de 60.000 habitantes. Su ubicación es en el norte de Junín y el sur de Pasco. En esta área vivieron por lo menos 2 grupos preincaicos importantes, y por ser la principal intersección entre la selva de Chanchamayo y Lima, Tarma se convirtió en una ciudad importante en 1550. El de Panao Pachitea tiene una población de 50.000 habitantes. Se ubica en el departamento de Huánuco, en la provincia de Pachitea. Los quechuas de Panao son campesinos que se dedican a la agricultura.
Viven al lado oriental de la cordillera central de los Andes, a unos 402 kilómetros del noreste de Lima. Se cultiva lo que los quechuas de Panao consideran la clave de la vida, la coca. También se han elaborado libros para enseñar a leer y materiales de lectura en la lengua materna. Quechua de Napo. La población es de unos 11.000 en Perú y unos 13.000 en Ecuador. Su ubicación en Perú es en Madre de Dios y en el Ecuador es en la ciudad de Coca. Como lo han escrito sobre su origen, no distingue las variedades quechuas que se hablan en la selva del Ecuador. No queda muy claro qué grupos son los ancestros que el quechua del Napo y el quechua del Ecuador han creado. El quechua sustituyó poco a poco los idiomas originales. El quechua de Margos, Yaruhuilca y Lauricocha tiene una población de 114.000 habitantes y se ubica en el departamento de Huánuco. Los quechuahablantes del área de Margo, Yaruhuilca y Lauricocha tienen muchas similitudes culturales con hablantes de otras variedades quechuas de Huánuco. Las creencias en poderes espirituales afectan la comprensión del mensaje de las escrituras, y los quechuas de esta zona están aprendiendo a leer y a escribir en su lengua materna. Uno de los huamalíes tiene una población de 62.500 habitantes, se encuentra en el departamento de Huánuco. Las tierras y los animales que una familia posee indican por lo general la riqueza de la familia. En Huamalíes existen muchas ruinas preincaicas como las cuevas construidas en las rocas. Existe una religión popular, la cual en la región andina es una mezcla de la creencia animísticas incaicas y de la fe cristiana, un verdadero ejemplo de sincretismo, el cual significa que es una tendencia a conjugar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. Huaylas. Su población es de 300.000 habitantes, se ubica en el callejón de Huaylas, departamento de Ancash. La mayoría de sus habitantes del quechua de Huaylas viven en comunidades pequeñas a lo largo del callejón de Huaylas. El callejón de Huaylas tiene muchas miniregiones que se distinguen por las costumbres, sus comidas, los vestidos y en algunos casos diferencias lingüísticas. El ILB inició el trabajo en el callejón de Huaylas en 1965 y se empezaron a transmitir un programa de radio en quechua y en el cual se leían porciones de la Biblia en quechua. Huanca tiene una población de 250.000 habitantes. Se ubica en el departamento de Junín. La lengua y la cultura de los quechuas Huanca ha sido distinta desde los tiempos anteriores a los incas, ya que sus antepasados aliaron a los españoles contra los incas, a quienes consideraron opresores. Los huancas tienen forma de guerreros valientes, los incas nunca los dominaron. La actividad principal de esta área es la agricultura, y los quechuas huancas son conocidos por las mantas tejidas y los mates burilados. El quechua de Pastaza tiene una población de 2.200 habitantes, su ubicación es en el departamento de Loreto. El origen de los quechuas de Pastaza es desconocido. El idioma muestra un parecido con el quechua del Pastaza del Ecuador. En el hogar se habla el quechua o el inga, como ellos llaman a su lengua. Es la lengua preferida. El castellano se usa en el comercio y en relaciones con el exterior. Los del norte hablan más rápido y más serios y reservados, y los del sur hablan más lento, más extrovertidos y más amigables. San Martín tiene una población de 44.000 habitantes. Se ubica en el departamento de San Martín, provincia de Lamas. El origen del quechua de San Martín es incierto. Se cree que son grupos de familias que hace siglos perdieron su identidad étnica y adoptaron el quechua como su lengua. La mayoría de los niños reciben educación y muchos terminan la educación primaria. La generación más joven, en su mayor parte, tiene un conocimiento pasivo del quechua, es decir, que lo entienden, pero no lo hablan. Sin embargo, ha adquirido prestigio a través del tiempo. El quechua del Huallaga tiene una población de 40.000 habitantes y su ubicación es en la provincia de Huánuco. El río Huallaga cruza estos distritos y las comunidades situadas en la provincia
de Leoncio Prado en la selva. El quechua del Guayaba vive en el centro geográfico del Perú, en los Andes orientales. Los españoles llegaron al valle de Guayaga poco antes de 1540. El quechua del Guayaba fue obligado a depender de los patrones y como resultado se occidentalizaron y se volvieron serviles. Culturas de la selva, familias lingüísticas de la Amazonía. Entre ellas está familia lingüística arahuaca. De todas las familias lingüísticas de Latinoamérica, la familia lingüística arahuaca es la que está más dispersa. Una de las características es que tiene afijos que vendrían a ser prefijos y sufijos. Familias lingüísticas jíbaro y huitoto. Se encuentran en la selva norte del Perú y también en Ecuador y Colombia. Los grupos de la familia huitoto de la selva noroccidental del Perú. El idioma bora tiene dos características distintas principales, que son los sufijos, que son clasificados y añadidos a la raíz. Familia lingüística pano vive en un área que se extiende desde el río Amazonas en el Perú y el Brasil hasta el norte de Bolivia. La familia lingüística pano está formada por grupos pequeños de la selva. La familia lingüística pano es parte de una familia más grande. La familia pano-tacana, varias lenguas pano han desaparecido y otras están en peligro de extinción. Familias lingüísticas pequeñas. En Brasil se hablan lenguas de la familia lingüística araba y en el Perú solo se habla el culina. La familia lingüística tucano está representada en Brasil, Colombia y el Ecuador. En el Perú se encuentran el majuina, chahuahuita y jebero. La familia lingüística carambet está al suroeste de la Amazonía peruana. Idiomas aislados. Algunos idiomas hablados en la Amazonía del Perú no pueden clasificarse como miembros de una familia lingüística. El candoshi y Chapra, Ticuna, Taishiro, Ashuar y Shiwar. 4.700 habitantes en el Perú. Está ubicado en el departamento de Loreto. Viven a orillas del río Corriente. Antes se les llamaba jíbaros. Practicaban la agricultura de tala y quema. Las palabras onomatopéicas en el idioma aduar, chihuar, les gusta imitar los sonidos. Cada una de las palabras de esta clase representa una sensación audible. Aguaruna, alrededor de 45.000. Los aguaruna son un pueblo dinámico y progresista. Es uno de los grupos más numerosos de la selva peruana. Amahuaca, 250 habitantes. El contacto más antiguo, vivían en grupos familiares separados de sus vecinos por una distancia de un día en camino. Arbela, 300 habitantes. Eran conocidos por las luchas con grupos indígenas vecinos. Achaninca, 30.000 habitantes. Los achanincas tuvieron un contacto muy limitado. Achenincas, 37.000 habitantes. Tradicionalmente, los achenincas han vivido en grupos pequeños. Acheninca del Pajonal, 12.000 habitantes. Tradicionalmente, los achenincas del Pajonal practican la cultura de tala y quema. Población 1.900 personas. La autodenominación que se tienen ellos es Candoshi más gente. La ubicación está departamento de Loreto. El poder de los espíritus es muy importante y real para ellos. Existen tres: boa, jaguar y halcón, ya que a ellos les involucra ayudar a obtener más poder. En el siglo XX usaban hachas para arar la tierra. Actualmente, maestros y escuelas bilingües, promotores de salud, inculcan en la Biblia en Candoshi. Ahora, la población consiste de 3.000 a 4.000 habitantes dentro de Perú y Colombia. La ubicación es dentro del departamento de Loreto. El principio de la fiebre del caucho existía en la población dentro de 15.000 a 20.000 habitantes. Debido a la población hubo un descenso de y se disminuyó a menos de 1.000 personas. 350 huyeron a Río de Caquetá en Brasil y en 1995 la población redució debido a la muerte
a muertes afectadas por enfermedades de la viruela. Gracias al ILV, las escuelas bilingües les ayudó a aprender a leer, a contar y a escribir, y con ello ellos pudieron sacar sus cuentas. Caquinte. La población consiste en 300 habitantes. La autodenominación que se tiene en ellos es Caquinte Gente. La ubicación está en el departamento de Junín y Cusco. Los caquintes son pacíficos y la estructura familiar es muy fuerte. También tienen una posamédica y escuelas primarias en 2 comunidades. La poligamia era una práctica muy común y actualmente se practica en esas poblaciones. Gracias al apoyo de ILV se han producido materiales para alfabetización para adultos y escuelas bilingües. Cachibo Cacaitamo. La población es entre 1.500 a 2.000 pobladores. La autodenominación que se tiene en ellos es persona auténtica. La ubicación es en el departamento de Ucayali. Los invasores, que son los españoles, causaron mucha muerte entre los pueblos. Tradicionalmente vivían aislados en familias extendidas. El modelo ideal de la familia era entre primos cruzados. Políticamente y económicamente vivían en grupos independientes. Cuando un familiar de la familia moría, se le daba a esta un arco y una flecha para que se proteja. Y también creían en creencias animistas. Campanagua. La población es de 275 habitantes. La autodenominación que se tiene en ellos es más nuestra gente. La ubicación, departamento de Loreto. Por lo general construyen sus casas sin paredes, excepto el lugar donde ellos duermen. Son animistas por tradición. En el pasado los líderes eran expertos en cazar y organizar. Actualmente en 3 comunidades existen escuelas bilingües. Siquenga. De población tienen 4.500 habitantes, su autodenominación es paisano, su ubicación es en el departamento de Junín. Los hombres utilizan el arco y la flecha para cazar venados, roedores y demás. También talan y queman las tierras para las chacras y sus casas son construidas con tablas de una palmera o de bambú y algunas tienen techo de calamina. Su población es de 250 habitantes en 2 comunidades. Su ubicación es en el departamento de Cusco. En 1966, en noviembre, los lingüistas hicieron varios intentos sobrevolando la comunidad, dejando caer regalos sobre la avioneta. Pidieron intercambio de pieles por artículos de primera necesidad. Los matsés aceptaron e hicieron el intercambio, lo cual les inspiró mucha confianza. Así, poco a poco, estos se incorporaron en la comunidad, solo ofrecían ayuda médica y trataban de adaptarse a la cultura. Los Ocaina. Su población es de 150 y su ubicación es en el departamento de Loreto. Pocos hablan el Ocaina original. Un tiempo fueron explotados por los caucheros, fueron masacrados y expuestos a muchas enfermedades. Utilizaban el manguaré como un medio de comunicación para las distancias largas a kilómetros. Los Yanaya. Población 7.000 habitantes y su ubicación es en Pasco y Junín. Son muy amables, pacíficos y también dicen que siempre han creído en una deidad sobrenatural llamada el Yompor, que significa nuestro padre. Los Taushiro. En la población solo hay un hablante del idioma. Su ubicación es en el departamento de Loreto. Se pensó que el Taushiro era parte de la familia Záparo, pero la comparación de idiomas no comprobaron la hipótesis, por lo que se considera como un idioma aislado. La mayoría de adultos eran mayores de edad y solo 2 hombres aprendieron a leer y escribir. Vivían en chozas pequeñas con pisos de tierra y sin paredes y dormían en hamacas.